Estimado Magister, tengo usted un cordial saludo de parte de quien le habla, Carla Córdoba. Soy una estudiante con discapacidad visual completa. En este momento voy a dar la explicación sobre el artículo que tiene como título La tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana sobre los pueblos guaraní y taromenane. La Corte Constitucional de la República del Ecuador debe incluir temas nuevos como el recién reconocimiento constitucional de los pueblos y culturas ancestrales, el marco legal estatal, parece ser que no está relacionado con las antiguas prácticas jurídicas de aquellos pueblos en mención, por lo que se ve una evidente confrontación entre dos órdenes jurídicos. Ahora vamos a ver un poquito sobre esta cultura, conocer un poquito sobre esta cultura de los guaraní. Pues podemos decir que este pueblo es reconocido como la nacionalidad Bao por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ¿verdad? El primer contacto que esta nacionalidad tuvo con la civilización fue en el año de 1956, donde 5 misioneros norteamericanos fueron muertos al aterrizar días después en las orillas del río Curaray, ¿verdad? El segundo evento, como decir, fue en 1958, es decir, 2 años después del primer evento, realizado por Rachel Saint y Elizabeth T.H. Elliot. Ellos realizaron un contacto pacífico con estas nacionalidades, donde en ese momento ellos contaban con 600 habitantes en un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? También podemos decir pues que estos pueblos o nacionalidades son semisedentarios, por lo que viven a los alrededores de donde ellos realizan sus actividades de subsistencia. ¿Cuáles son sus actividades de subsistencia? Son caza, pesca, horticultura, recolección, ¿verdad? También podemos decir pues que ellos vivían en chozas grandes donde habitaban un gran número de habitantes, ¿verdad? En las cuales está el jefe de hogar, ¿verdad? Sus esposas, sus hijas casadas con sus yernos y por supuesto los hijos solteros. También podemos decir pues que la familia lingüística es desconocida, solo tenemos en conocimiento pues que el tipo de familia se conecta con los taromenanes, ¿verdad? Por otro lado, también conocemos que los guaraníes pues tienen una alta tasa de violencia, son muy violentos, ¿verdad? Frente a cualquier sociedad que podamos conocer. Pues bien, vamos a conocer un poquito el marco cultural de este artículo, pues, ¿no? Vamos a partir del concepto general de lo que llamamos tolerancia. La tolerancia hace referencia a la aceptación condicional de ciertas conductas que para nosotros sean un poco incorrectas o totalmente incorrectas, pero al fin y al cabo tolerables, y de este modo no pueden ser limitadas. Emanuela Sebas en este artículo nos indica que debe ser incorporado como elementos a la noción de tolerancia, las cuales son el juzgamiento negativo, el poder para la interferencia y razones para la no interferencia. Pues bien, en el concepto de tolerancia nos podemos dar cuenta que este concepto carece de contenido específico, donde necesita recursos normativos, donde le proporcionan o le otorgan contenido, sustancia y límites. Pues bien, por otro lado, según Ford, al añadirle a la tolerancia estos recursos normativos correctos, le otorgaría al concepto mismo un carácter de valor. De esta manera, él proporciona 4 tipos de concepciones de la tolerancia, las cuales son concepción de permiso, concepción de coexistencia, concepción de respeto y concepción de estima. Pues bien, la definición de la concepción de permiso se basa literalmente en la autoridad que ejerce de una mayoría ante una minoría. Se le permite, como su palabra mismo dice, se le permite conservar sus creencias, pero esto sí acepta la posición de subordinación. De igual manera, la concepción de coexistencia, pues esta se basa literalmente en que en un momento de la historia esta se cree que es el mejor medio para alcanzar las metas propias, pero evitando el conflicto. La concepción de respeto se basa en la diferencia recíproca, en la diferencia recíproca entre las partes que se consideren políticamente iguales. Por otro lado, la concepción de estima, esta se basa en que se crea las creencias ajenas sean éticamente aceptadas ante la sociedad.
Pues bien, una vez ya conocido el marco cultural, el marco conceptual también, vamos a dar paso a los 3 preliminares, ¿verdad?, que nos ofrece esta sentencia o este caso, que vamos a dar un breve resumen del mismo, pues, ¿no? Pues se dice que en marzo del 2013 fueron muertos 2 ancianos guaraní, ¿verdad? Que estos fueron muertos en la comunidad de Yarrentaro y se presume que fueron los taromenanes, ¿verdad? Luego de haber ocurrido estos hechos, ¿verdad?, los guaraní realizan una incursión con sus mismos grupos a darles muerte a los taromenanes. Después de esta matanza, para no ser tan largo el caso, los guaraní traen consigo 2 menores de edad, una de 3 y una de 6 años, las cuales fueron asimiladas en distintas comunidades de los mismos, de los guaraní. Después de estos sucesos, se realiza una instrucción fiscal en noviembre del mismo año con el presunto delito de genocidio, ¿verdad? El fiscal del caso tiene dudas en la aplicación del artículo antes del 441, ¿verdad? Por lo que tiene dudas en la aplicación del mismo. Pues bien, a partir de las dudas que mantenía el fiscal, pide una consulta a la Corte Constitucional del Ecuador. Y también podemos resaltar puntos relevantes del discurso de la Fiscalía, ¿verdad? Podemos decir que en Ecuador existe una multiplicidad de pueblos y nacionalidades, ¿verdad? Y que cada uno de estos pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República del Ecuador. Por otro lado, el marco jurídico estatal debe ser respetado ante cualquier diferencia cultural. Pues bien, a partir del discurso de la Fiscalía nos podemos dar cuenta, como anteriormente mencionábamos, los 4 tipos de concepciones, y este hace referencia al tipo de concepción de permiso, puesto que ejerce de una mayoría ante una minoría, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que aquí existe una cultura hegemónica que otorga asentimiento a otras culturas para poderle brindar ciertos tipos de derecho, ¿verdad? Y se reserva el derecho a la interferencia. Pues, por otro lado, también podemos darnos cuenta que la segunda intervención es por parte de la Defensoría del Pueblo, que ellos tan solo intervienen por el pedido expreso de esta comunidad guaraní para poder saber si es que este delito por lo que se le está acusando, genocidio, puede ser aplicado para los ciudadanos de esta nacionalidad, ¿verdad? Por otro lado, los puntos más relevantes que podemos destacar de la Defensoría del Pueblo es que el Ecuador es un estado pluricultural, ¿verdad? Y que reconoce la justicia indígena. Por otro lado, también se dice pues que la justicia indígena es capaz de poder solucionar sus conflictos internos, es decir, que se encuentran fuera del orden jurídico. Por otro lado, es posible brindar al orden jurídico estatal una interpretación intercultural de los hechos. Por otra parte, la nacionalidad guaraní es una contraparte válida y necesaria ante un proceso para la solución ante un conflicto. Pues bien, este tipo de discurso nos podemos dar cuenta que hace referencia al tipo de concepción de respeto, ya que se basa en la diferencia de culturas que entre partes que se consideren políticamente iguales. Pues bien, por otro lado tenemos la siguiente intervención, que es la defensa de los guaraní, ¿verdad? Estos hacen hincapié a la diferencia de las culturas, de esta cultura con la visión occidental, por la que quieren hacer creer que viene a ser lo mismo. Pues bien, los puntos a resaltar por parte de la defensa de los guaraníes es la existencia de una cosmovisión propia por parte del pueblo guaraní, la validez en condición de igualdad. Por otro lado, la imposibilidad de imponer nociones. Y por último, la inutilidad del sistema jurídico estatal frente a los hechos sucedidos. Pues bien, por otro lado, los problemas que la Corte Constitucional encuentra son los siguientes. El primero es pues, que se vulnera los derechos colectivos del artículo 57 de nuestra Constitución. Por asimismo, se vulnera el convenio 169 de la OIT y por el último, se viola el principio de igualdad material de los derechos de los pueblos originarios. Pues bien, por otro lado, también tenemos las consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana, y esta hace referencia a una sentencia 00908 SAN CC que es expedida por la Corte Constitucional durante el proceso o el periodo de transición.
Esta sentencia hace referencia o resalta 4 principios fundamentales, ¿verdad? Los cuales son la continuidad histórica, que hace referencia a los anexos de los pueblos originarios con sus ancestros. Asimismo, el segundo principio es la diversidad cultural, que toma en cuenta la identidad de los pueblos originarios. El tercer principio hace referencia a la interculturalidad y también hace referencia al diálogo epistémico. Y por último, el principio, el de interpretación cultural, que busca una lectura nueva de los hechos sucedidos. Pues bien, a partir de estos principios, nos podemos dar cuenta que la Corte Constitucional hace referencia a que las personas de culturas originarias pueden vulnerar fácilmente el ordenamiento jurídico penal en condición de sus propias culturas. Pues bien, a partir de las consideraciones de la Corte Constitucional del caso analizado, se analiza pues el artículo 441 en relación a las disposiciones del convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Y hace referencia o da recomendaciones que en estos casos analizados se debe realizar un ejercicio hermenéutico de la cosmovisión de los pueblos originarios. Pues bien, este trabajo debe dar lugar a un diálogo epistémico y al mismo tiempo que ilumine las diferencias de las normas hegemónicas y con los pueblos ancestrales. Gracias, esto ha sido toda mi explicación. Muchísimas gracias.